Muy buenas tardes para todos, tutora, compañeros. En el siguiente trabajo vamos a hacer una presentación de dos ejercicios que hacen parte de la fase 2 del curso de diseño experimental avanzado, el cual como tema tiene que es el análisis de datos de variables continuas. El grupo está conformado por Adriana Carolina Arias, Cindy Lulu Martínez, Iván Tovar, Brigitte Kimberler García y quien les habla, Alejandro Marentes. Dentro del proceso de esta fase vamos a mirar un ejercicio y tenemos una problemática. Dentro de esa problemática tenemos un sistema porcícola donde hablaremos sobre los lechones, debido a que este sistema es muy susceptible a las enfermedades por aquellos cambios de temperatura y corrientes de aire. Se han desarrollado técnicas de alojamiento para las diferentes etapas de producción en los cerdos, y esto es con el propósito de reducir la tasa de mortalidad durante el destete. Hay parideras tecnificadas que tienen grandes ventajas y estas ofrecen un sitio adecuado para la cerda y también para sus lechones. Esto ayuda a regular la temperatura a medida que los lechones pues, van creciendo. Las parideras tecnificadas, como lo decía, tienen grandes ventajas y esa nos ayuda a que haya una buena formación del lechón. Para este ejercicio tendremos dos etapas, las cuales vamos a hablar en la parte tradicional con unos kilogramos y en la etapa tecnificada con otra diferencia en kilogramos de pesos. Dentro de este ejercicio tenemos registrado 14 lechones al destete de 25 días de nacido. Vamos primero pues a reconocer las variables y qué tipo de variables vamos a involucrar dentro de este ejercicio. Tenemos las variables continuas, que son números reales, hablamos anteriormente que son 14 lechoncitos. Variables discretas, pues son números enteros. Y las variables dependientes, pues su nombre lo indica, depende de otras variables dependientes. Para este ejercicio realizaremos un análisis descriptivo de los datos que acabo de mencionar, utilizando la herramienta Jamovi, donde vamos a incluir el análisis de dispersión y el análisis de histogramas. Para esta descriptiva analizaremos en dos etapas o en dos grupos de lechones, y esto va a ser en diferentes sistemas. Lo mencionaba anteriormente, vamos a manejar la parte de un sistema tradicional y la otra tecnificada. Dentro de este proceso, dentro de este ejercicio, se han registrado el peso de 15 lechones al destete con un promedio de 25 días de nacido. De esta manera, se va a obtener dentro del ejercicio una crianza tradicional, que va a ser mayor la varianza de peso entre la población. Estamos hablando de un número de 1.72 kilogramos que está por encima y por debajo del peso promedio. Para el otro lado contrario, que ya hablamos en la parte tecnificada, vemos la desviación, que es una desviación menor de 0,976 kilogramos. Para esto, pues tenemos un fenómeno dado que estos animales, al tener el sistema tecnificado, tienden a crecer uniformemente y se va a hacer muy visible su peso, ¿sí? Primero, pues porque se le va a dar una dieta estándar, una dieta adecuada, un manejo adecuado, y a este caso, pues los individuos van a ser una mayor población en cuanto a su desarrollo. En los resultados del histograma, entonces podemos ver que en este gráfico de barras nos muestra la distribución y viabilidad que hay en un conjunto de datos. En este caso, los pesos que hay en dos sistemas de crianza, en la cual las barras más altas nos muestran la frecuencia con la que se repiten los datos.
En el eje horizontal tenemos los rangos de los pesos que se presentan y en el eje vertical la densidad con la cual se presentan los datos. Podemos ver que en los dos sistemas hay una asimetría normal en los datos, aunque hay mucha viabilidad. Podemos ver que hay una agrupación de los datos menor de 4,5 kilogramos, una agrupación mediana que es de 6 kilogramos a 7,2 y una agrupación más grande de pesos de 7,2 mayor de esos pesos. Podemos ver que en la tecnificada, aunque es más pareja, los pesos, hay menor pesos que se presenta con mayor frecuencia, menores de 4 kilogramos. Y en las tradicionales podemos ver que es más asimétrica, aunque haya pesos más pequeños. También encontramos que hay pesos mayores, aunque no es tanta la frecuencia, un peso mayor de 10. Lo que nos da este histograma y podemos ver es que la simetría es normal, que se repiten los datos y a comparación de los dos histogramas, pues podemos ver que en la tecnificada están más uniformes los datos. En el gráfico de dispersión, entonces vemos en la gráfica que los puntos están muy dispersos, por lo tanto no podemos dar una regresión lineal porque no hay una tendencia en los datos. No hay una relación entre X ni Y. No podemos concluir ni que sea un resultado negativo ni positivo porque ninguno de los puntos se une. La comparación de las dos técnicas en este caso no la podemos comparar ya que los datos son muy dispersos. En las parideras tradicionales tenemos pesos muy bajitos con pesos muy altos y en las parideras tecnificadas van los promedios de pesos medianos. Por lo tanto, pues no podemos compararlos para ver cuál de los dos es más eficiente en la producción. La hipótesis de la alternativa nula y a comparación de la NOVA. En este análisis de varianza, el estudio nos lanzó que las tecnificadas 0,9 y las tradicionales en una desviación de 2,97. Por lo tanto, podemos concluir que las condiciones ambientales de humedad, temperatura, ventilación y las condiciones en las cuales están favorecen más la tecnificada que las tradicionales. Por lo tanto, no hay un análisis concreto de cuál sería mejor de las dos. No es posible evaluar mediante ANOVA cuál de las técnicas es la más adecuada. Para la cría de lechones, pues ninguna de las dos variables tienen una tendencia debido a la dispersión de los datos y estos a su vez son muy variables. Al no tener más datos, no se pudo realizar el ANOVA. Sin embargo, podemos decir que las parieras tecnificadas y las parieras tradicionales, sus pesos tienen diferencias significativas. Hay diferentes densidades para cada uno de los tratamientos evaluados. Podemos concluir grosso modo que existe una posibilidad alta de que no se hayan filtrado muy posiblemente bien los datos al no eliminar las colas y por eso cada uno de los tratamientos de pesajes sean tan variables. Para el presente ejercicio entonces se determina que la existencia de una diferencia significativa de la varianza para las dos variables en estudio estuvo presente, ya que las varianzas lo demuestran, siendo la tecnificada de 0,954 y para la tradicional de 2,97. Bueno, y para continuar con nuestra presentación, tenemos el ejercicio número 2, el cual nos anuncia una problemática en el archivo titulado base de datos, que corresponde a un muestreo de sargos. Haciendo paréntesis, sargos es una especie de pez que habita en el mar Mediterráneo de la familia de los espáridos. Entonces se hace un muestreo de sargos realizando sobre capturas de esta especie en las Islas Canarias
en el año 2005. Esta base de datos se encuentra libre en los recursos de software Jamovi, que es el software el cual trabajamos en esta actividad, y el cual nos permite trabajar distintos métodos de estadística descriptiva. La base de datos original cuenta con 200 observaciones, pero para efectos de este ejercicio empleamos 10 ejemplares. Utilizamos el software Jamovi, como lo decía anteriormente, el cual nos arrojó una serie de datos en el que nosotros, los estudiantes de este curso y de este grupo, interpretamos y le dimos su análisis. En la guía nos dieron también una serie de datos pues para ser incluidas en el programa, donde tienen unas siglas y qué corresponde cada sigla. Entonces, a continuación se relacionan las variables que se encontrarán en esta base de datos. Bueno, y para este punto ya observamos una tablita de resultados, el cual lo trabajamos y lo empleamos con el software Jamovi, donde hicimos una rutica dentro del programa, el cual escogimos el análisis, ya teniendo todos los datos, ¿no? El análisis, exploración, nos fuimos a descriptivas, seleccionamos la columna de peso, estableciéndonos en lo que nos exigía la guía, que era establecer las descriptivas, la varianza, desviación típica, coeficiente de variación, la media, la mediana, la moda, aquí tenemos mínimo, máximo, etcétera, el cual se le hizo un análisis que obtenimos que de 20 animales la mediana fue de 62 gramos. De los 20 animales, la mayoría de pesos fue representada por 64.2 gramos. El promedio de peso de los 20 animales fueron 64 gramos. Tuvimos una desviación estándar, pues aparentemente muy alta, de 69.1, es decir, que hay animales que pesaron desde 64.2 y hasta 322 gramos, el cual observamos que la diferencia de estos pesos es muy alta y se ve mucha varianza. Tuvimos una desviación estándar, más o menos está dentro de un porcentaje. Los animales, también observamos que los animales no son de la misma edad y que tuvimos una media que fue de 1.62. Esto fue como nuestro análisis. Y en ese resultado de histograma, que también nos arrojó el programa software Jamovi, pues observamos que en un coeficiente de variación se tomó desde los percentiles y la simetría, en el cual en este histograma se generó la densidad para averiguar la tendencia de 100 a 200, donde podemos observar un alza entre el 100 y 80 más o menos. Esto en cuanto al peso, en cuenta de los resultados de la tabla anterior, tuvimos una mediana de 162 y una media de 100. Buen día, mi nombre es Iván Tovar y voy a hacer el análisis de dispersión de dos variables que son longitud total y longitud hasta la aleta pectoral. Bueno, viendo los datos, a resaltar dentro de los rangos que están en las tablas, vemos que hay una media de 21.6 en cuanto a la longitud total y que analizando la muestra interna nos da una desviación estándar de 3.44, la cual es una desviación muy alta con respecto a la media, es decir que los datos se están alejando bastante de la media, ¿sí? Con la tendencia de la media, entonces están muy dispersos. Eso quiere decir que la dispersión es supremamente alta y que la precisión de los datos bueno, debe mirarse con mucho cuidado para ajustar el modelo en el cual con el cual vayamos a analizar
ya todos los datos, sobre todo en esa variable. Con respecto a la otra variable, que es la de longitud hasta la aleta pectoral, vemos que en la media es 4.91 centímetros y que tiene una desviación estándar de 0.842. Esa es una desviación estándar con tendencia a ser baja. Quiere decir que estos datos con respecto a la media tienen una dispersión baja, ¿sí? Es decir que muy posiblemente tengamos unos datos que se puedan tener con más precisión y ajuste en el modelo. En cuanto a la variancia, también nos indica lo mismo, que es de 0.7, entonces con tendencia a ser baja la dispersión de los datos. Con respecto al error estándar, vemos que la longitud total, ya el error estándar de la medida que nos dice que esta muestra, si va a ser representada en un universo, quiere decir que la variación es muy alta en cuanto a la longitud total y que tendría algo de problemas con respecto a la representación de la media o la tendencia de la media en el universo de estos peces, ¿sí? En la población de estos, en el universo de estos peces, ¿sí? Básicamente, en cambio, con la longitud hasta la aleta pectoral, vemos que la representación, ¿sí? O la variación o la dispersión es mucho más baja para representar la media del universo, ¿sí? De esta variable en estos peces. Hola, vamos a analizar aquí la matriz de correlación. Entonces nos piden establecer las medidas de dispersión del peso total de los sargos por medio de la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Entonces en la matriz de correlación lo que identificamos es qué variables están más asociadas, bien sean positivas o negativas, y cuáles no tienen relación alguna. Es decir, cuáles tienen mayor asociación con referente a las demás variables. Entonces las variables que analizamos fueron longitud, longitud hasta la aleta pectoral, la longitud media desde el morro hasta la aleta dorsal y la altura del pez en la región del córculo. Para la matriz de correlación en la tabla 3, IPEC y peso son los que presentan mayor asociación, mientras que IPEC y DORS presentan menos asociación. Y en la gráfica número 2 de correlación se puede evidenciar que la longitud hasta la aleta pectoral IPEC y la variable longitud total long pues muestran mayor asociatividad, siendo las variables dependientes IPEC y DORS. Bueno, en la ecuación, cuando hacemos la regresión lineal para poder hallar las medidas del ajuste del modelo, entonces esto es un modelo matemático que expresa mejor la relación entre long y IPEC, donde R nos da el grado de ajuste del modelo. Entre más cerca al 1 nos muestra el comportamiento de las variables, haciendo relación a la longitud de la sarga con la longitud de la aleta pectoral. Entonces el modelo es un modelo lineal y R y R cuadrado son coeficientes aceptables. El coeficiente de determinación R cuadrado es de 0,893. Esto nos está indicando que el 89.3 de la variabilidad de IPEC se expresa por la longitud. Si observamos el coeficiente de relación R es 0,945, lo que nos muestra una relación entre IPEC y long para la asociación lineal. El coeficiente para long es de 0,2226. La relación es positiva entre IPEC y long. Entonces, pues la ecuación para este modelo se representaría por IPEC es igual a menos 0,820, que sería la constante del estimador, más 0,2316, que sería la longitud por la longitud. Gracias.
Bueno, y estas son las referencias bibliográficas que nos arrojó el software Jamovi. Y que muchas gracias por su atención. Tengan muy buena tarde.